Bienvenidos a Sandbox, yo soy Daniel Chávez y en cada episodio vas a escuchar lo que nadie te cuenta, cómo se levantan las startups, cómo piensan los inversionistas y cómo se rompe el molde para crecer. Esto no es un curso, es la trinchera del emprendimiento real. Y para arrancar el capítulo de hoy tengo el gusto de presentarles a Joseph Luján, coordinador general de equipo, uno de los principales impulsores del ecosistema de startup peruano, quien viene trabajando activamente en la articulación de comunidades, organizaciones y actores claves del emprendimiento del país. Bienvenido, Joseph. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por la entrevista y qué bueno poderlos acompañar ahora en este espacio virtual, así que seguramente la vamos a pasar muy bien el día de hoy. Buenísimo, Joseph. Bueno, para todos los que nos están escuchando, con él Ujú. vamos a hablar hoy sobre todas las organizaciones que están detrás del crecimiento del ecosistema peruano. Pero hablemos un poco de ti. ¿Cómo nace este interés por el ecosistema emprendedor? ¿Qué te llevó a involucrarte? Daniel, bueno, siempre cuento esta historia al inicio, ¿no? De alguna manera inicié de casualidad, digamos, por área del destino. Cuando culminé la universidad siempre quise ser docente, así es que apliqué a través de la plataforma, obviamente, de la Católica, que es donde yo egresé mis estudios universitarios, como asistente profesor. Y en ese entonces, digamos que no tenía muchas relaciones amicales con muchos docentes acá en la universidad y en una de esas oportunidades pude ser elegido por el ingeniero Eduardo Ismoes, que es el actual vicerrector de investigación de la Católica, quien me dio la oportunidad de poder trabajar con él y así es como arrancó todo este tema de emprendimiento e innovación. Luego me pude sumar a equipo como mentor, jurado, speaker y ya han pasado alrededor de más de 10 años realizando startups, liderando Startup Perú, trabajando en el fondo de fondos, haciendo una maestría también en innovación y emprendimiento, trabajando conexiones entre startups de Latinoamérica con corporativos de Europa, también en algún momento cuando tuve la chance de vivir un par de tiempos en Europa. Y bueno, ahora estoy nuevamente aquí en casa, en la Católica, desde las oficinas incluso de Equipu, ahora mismo, y bueno, liderándolo a partir del 2026. Bravos, o sea, son 10 años de experiencia. ¿Y Sí. cómo has visto evolucionar el ecosistema Ajá. desde que arrancaste hasta estos últimos años? Bueno, quizás a nivel territorial se ha visto mucho crecimiento fuera de la capital, ¿no? Ya por la descentralización justamente que empuja muchísimo a Innovate a partir de sus concursos no reembolsables y la creación de cada vez más incubadoras. Así es que al día de hoy tenemos más de 50 incubadoras activas a lo largo de todo el Perú. También tenemos más jugadores en Venture Capital, así es que cada vez hay más fondos también invirtiendo. Y creo que la articulación ha sido lo que más se ha movido, ¿no? Algo que resalta muchísimo el extranjero cada vez que viene a nuestro país es cómo hemos logrado que cada uno de nosotros podamos participar en conjunto en eventos, iniciativas, así es que eso sin duda ayuda muchísimo a poder crear cosas más poderosas. Exacto, creo que entre más jugadores haya, más se va a dinamizar todo, ¿no? Sí, sí, correcto, así es. Y para ti, ¿qué rol juegan actualmente las organizaciones dentro del desarrollo de startups, de emprendedores en el país? Bueno, hay diferentes instituciones, ¿no? Que apoyan a todas las startups en todas sus etapas. Bueno, al inicio, sin duda, las universidades son la pieza clave porque evidentemente las incubadoras se encuentran ahí, así es que en primeros pasos, Equipo ha ayudado muchísimo a empujar este barco porque las incubadoras necesitaban muchos proyectos con MVP con tracción, así es que muchas de ellas tenían que retroceder con programas de preincubación u otras, de alguna manera acompañarlos con sensibilizaciones, capacitaciones. Así es que Equipo creo que fortalece muchísimo ese puente que se crea entre los chicos que quieren emprender e innovar y nunca han tenido la oportunidad de hacerlo, y luego nutrir las incubadoras. Y luego ya existen otros jugadores más de la parte de aceleración, ¿no? Ya sean nacionales como internacionales, sobre todo. Y bueno, los VCs también que el día de hoy, como ya comentaba antes, han venido surgiendo y cada vez más hay fondos que también tienen la capacidad de colocar tickets desde $50.000, $100.000, e incluso en algunas oportunidades también hemos visto, por ejemplo, a Salcantay colocando tickets de $750.000 aproximadamente. Así es que ya estamos hablando de números bastante interesantes comparándose a hace unos años el ecosistema. Tal cual, ese es un golazo. ¿Y tú crees que el crecimiento del ecosistema depende más de los emprendedores o de las Ajá. instituciones que los están acompañando?
Creo que depende de todos, ¿no? Las instituciones también necesitan casos de éxito, así es que eso ayuda también a fortalecer cada vez más el ecosistema y como siempre decimos, cada vez que hay una startup atractiva, nuestro país se empieza a poner sexy, así es que eso trae también mayor capital extranjero y mayor posicionamiento de nuestro país. Y bueno, las instituciones siempre tenemos el reto de cada vez fortalecerlas por el lado del equipo para poder darles el acompañamiento ideal y sobre todo las conexiones que también necesitan, porque cuando uno hace startup no es digamos, recomendable que tenga un mindset solamente local, ¿no? Que si no sea bastante regional. Y igual, cada vez que comentamos, si es una startup y esto es como el fútbol, ¿no? Si apuntas a empezar a jugar fútbol, todos quieren ser Messi, así que si quieres ser una startup, todos quieren hacer unicornio, y para ser unicornio debe ser el referente en toda la región, no en un Mm, país. Entonces debemos empezar a tener esa mirada global que nos va a hacer cada vez más rudos y más competitivos. tal cual. Y para darnos ese enfoque ya internacional, salir un poco del país, ¿qué tipo de organizaciones generan mayor impacto en el ecosistema para lograr esta internalización que necesitamos? Bueno, seguir de alguna manera construyendo, ¿no? Las directrices para que justamente los emprendedores tengan todo a la mano. Yo creo que por lo pronto he visto que, digamos, a nivel de incentivos públicos hay bastantes, privados todavía hay un poco en debe, quizás la institución que más ha fortalecido este punto ha sido el BCP y todo el grupo Credit Corp, ¿no? A partir de Créalo, a partir justamente de Pacífico Seguros, etcétera, pero todavía faltan más iniciativas corporativas de sumarse como en otros países que hay mucho más avance en estos puntos. Y por otro lado, el emprendedor, bueno, necesita cada vez más buscar esa disrupción tecnológica que se requiere para justamente poder competir a nivel internacional. Entonces sigue siendo, digamos, varios puntos que seguramente vamos a ir calmando a medida que se van a ir gestionando los años. Tal cual. Y en estos 10 años de experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen este tipo de instituciones que fácil frenan un poco o no dejan Ujú. que avance en su totalidad el ecosistema? Bueno, como siempre digo, hay que entender nuevamente el mercado cada vez que hablamos de startups, ¿no? Porque el mercado startup digamos, es un ecosistema, es un negocio donde te empuja a ser tecnológico para escalar rápidamente y hay mucho capital al inicio, sobre todo en los primeros 2 o 3 años que se tiene que construir y se tiene que trabajar con un equipo bastante reducido. Y si no se tiene un producto maduro en el propio país, bien difícil que vaya a funcionar afuera por más que obviamente el sueño de todos es seguir escalando afuera, México, Brasil, Estados Unidos, y eso obviamente, si no se tiene un brazo financiero propio del equipo, más allá de levantar capital, va a ser un poco complicado hacerlo. Entonces estamos hablando de un mercado donde hay mucho financiamiento detrás como para empujar este barco juntos, entonces no necesariamente tiene que partir de levantar capital o ganar fondos repulsables, sino que del propio bolsillo del equipo. Entonces, cuando Ujú. esto obviamente no es tan amplio, sin duda los retos siguen siendo aún mayor. Pero lo digo bajo el foco y el marco de startup, ¿no? Porque emprendimiento ya es otro rubro, sino que el foco startup ya de alguna manera se ha ido dirigiendo mucho hacia estos aspectos. Golazo. Y bueno, ahí hace un momento nos comentaba sobre Kipu. Vamos a ahondar un Mm, poco más sobre ellos. ¿Qué sí, es Kipu? Para las personas que no lo conocen, supongo que sí, sí, sí. serán pocas que nos están escuchando. Sí. Coméntanos un poco, ¿qué es Kipu? Bueno, aquí por la Red de Innovación y Emprendimiento de la Católica nacimos ya hace 20 años y como ya igual lanzaba un poco de spoilers, se empezaron a crear muchas incubadoras a lo largo del Perú, universitarias, por esta ley que les empuja a tener una unidad de negocios que fomente el emprendimiento dentro de su casa de estudio. Entonces todas tenían el gran reto de poder encontrar proyectos que ya tengan prototipos validados. Entonces esto obviamente hacía que se tuviera que construir la base para que pudiesen llevar estos proyectos a la incubadora. Entonces, el equipo empezó a romper el cascarón y el día de hoy trabajamos con más de 70 instituciones de educación superior, entre universidades, institutos, escuelas de negocios, tanto nacionales como extranjeras, en el caso de Colombia, Bolivia, Uruguay y este año Costa Rica también. Entonces, sin duda, ha sido un gran trabajo que de alguna manera se ha venido realizando en los últimos años y que yo al día de hoy ya vengo asumiendo con gran responsabilidad y con el objetivo de seguir creciendo esta red y seguir articulando cada vez más. Entonces, la excusa que hemos de alguna manera
organizado, orquestado para poder trabajar en todos en conjunto son los concursos. Tenemos uno de innovación y otro de emprendimiento. Y es ahí en donde de forma paralela se desarrollan estos concursos en cada casa de estudio, para que la idea luego podamos tener un ganador y finalmente un campeón de campeones donde premiamos a los tres mejores proyectos de toda la red de equipo. Entonces, siempre decimos nosotros que no solamente promovemos emprendimiento, sino también innovación. Así es que si te interesa cualquiera de estos dos campos, entra a la red de equipo y seguramente por ahí vas a poder acceder a estos dos concursos y ganar premios monetarios como 5.000, 3.000, 2.000 soles o también exposición o también otros no monetarios que también articulamos dentro de la institución. Buenísimo. Y como director de equipo, tal vez esto va a generar un poco de asperezas, Ajá, pero ¿cuál de todas las iniciativas de equipo es tu favorita? Innovation ajá, Challenge, Laboratorio de ajá. Emprendimiento, ¿cuál es la que te gusta más? En realidad creo que cada uno tiene su toque. Quizás el laboratorio de emprendimientos pueda ser más retador que innovación, que Innovation Challenge. Porque Innovation Challenge tú ya tienes un reto de por medio, tú ya tienes un objetivo. En cambio, el laboratorio de emprendimientos muchas veces tienes que descubrirlo. Y eso no lo vas a hacer solamente pensando en una computadora, sino que tienes que salir a la calle. Entonces, es muy normal y muy común que uno inicie, por ejemplo, con una idea de voy a hacer un marketplace de zapatos para vender zapatos y termine haciendo un marketplace de alquiler de vestidos para novia. ¿Pero por qué? Porque ha conocido el mercado y ha identificado que hay una problemática mucho más grande y que el negocio tiene que tener un giro. Entonces, muchas veces el tiempo entre los estudios, el inglés muchas veces, o las prácticas y el concurso suele ser limitado y obviamente ahí hay como un desafío de poder salir a la cancha y empezar a pivotear, encontrarse con los nos, con los usuarios. Entonces, yo creo que ahí está la parte divertida de este concurso que quizás ahí tiene un granito de arena adicional al Innovation Challenge por mi lado. Buenísimo. Te creo que el Laboratorio de Emprendimiento es mi concurso favorito. Yo me acuerdo en mi época Ajá, universitaria que ganamos Laboratorio de Emprendimiento en Lima, nos movimos desde Arequipa en bus, ajá, fue toda una historia. Por eso, sí, Laboratorio de Emprendimiento para mí es uno de los concursos que más exige a los universitarios a salir de su zona ujú, de confort para sí, poder desarrollar este tipo de iniciativas. Y a partir de eso se generan muchas ujú, más empresas, ujú, dinamizar mucho más que todo el ecosistema. sí, 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 correcto. Es eso, es eso. Y buenísimo. ¿Y qué aprendizajes has tenido impulsando este tipo de iniciativas? ¿Qué es lo que más te lleva como, por lo menos en estos primeros meses como director? Ajá. Bueno, uno que siempre hay deserción en estos aspectos, es por eso que uno de nuestros primeros talleres va a ser justamente la integración de equipos, como para que se conozcan mejor y aseguren el trabajo del inicio. Porque a veces los equipos son nuevos en su mayoría, así que se tienen que conocer, algunos desaparecen, otros no tanto, entonces ahí está, digamos que un poco como parte de pasar estos concursos. Dos, es que tienen que entender los chicos que hacer innovación no se trata de ir directamente a la solución, sino que muchas veces trata de dedicarse 90% al problema y 10% a la solución. Porque cada vez Ujú. que hacemos un mapeo de los grandes unicornios, que son estas startups que están valorizadas en más de 1.000 millones de dólares en todo LATAM, se dan cuenta que no son las grandes disrupciones ni que los emprendedores son Iron Man creando robots así en la vida real, ya sea digitales Tal o cual. físicos, sino que las startups que son las más reconocidas son las que han encontrado un problema verdaderamente grande y con un mercado inmenso, y eso le permite justamente escalar rápido. Entonces, más allá de aventurarse a la solución, es entender muy bien el problema y encontrar el mercado adecuado. Y tres, el tema del prototipo, ¿no? Creo que va a ser algo que seguramente vamos a trabajar mucho este año, que no vamos a permitir que hayan exposiciones solo con PPT, sino que tengan un prototipo de por medio y ya validado. ¿Y qué significa esto? Que se den cuenta que si tu solución o tu propuesta es una IA que tenga como 20 características o 20 módulos y tú no puedes desarrollar ninguno solo, quiere decir que la idea todavía no cuaja. Entonces necesitas tratar de construir algo que tú puedas prototiparlo y puedas validarlo. Entonces yo quiero que se den cuenta que este no es un concurso donde si alguien me dice voy a hacer una IA con 20 soluciones, va a ganar a versus alguien que ha hecho un WhatsApp y que ha salido a validarlo a la calle. Entonces esto nuevamente no es una competencia de qué idea suena más bonita, sino de qué es lo que se ha hecho en la realidad y qué es lo que funciona. Entonces ahí, digamos, vamos a entrar a trabajar muchísimo a partir de este 2026. Buenísimo. Para mí eso es clave, porque siempre se ha visto en la mayoría de concursos que el mejor PPT y el mejor pitch y que Ujú, tengas un capo para exponer gana cualquier tipo de concurso. sí, Sobre el prototipo, sobre todo lo demás que se llega a haber trabajado. ujú.
Correcto, es eso, ¿no? Hay que saber orientar el concurso, hay que saber transmitirle bien el mensaje a los chicos y sobre todo hacerlo más competitivos, ¿no? Creo que cada vez más va a subir la valla de las exigencias que necesitamos para que también a ellos les va a servir. Y obviamente teniendo esta línea delgada y cuidado de que son sus pequeñas experiencias, ¿no? A veces este Ujú. tema es tan horizontal que perdemos de vista que son chicos que tienen 18, 19, 20, 21 años y quizás es su pequeña experiencia, es que los primeros nos también a veces mucho importan y lo que queremos es incentivarlos y no tanto generar una barrera para que se puedan animar más adelante a continuar con sus proyectos. Tal cual, tal cual. Claro. Y bueno, ¿cómo pueden los emprendedores aprovechar mejor estas redes y organizaciones? Ujú. Bueno, tienen que estar cerca, ¿no? Las redes sociales ya es un buen punto de inicio. Igual acá en la Católica siempre vamos a hacer muchas actividades, ya empezó digamos, el primer ciclo regular del año académico, así es que vamos a estar bien activos con todos los espacios, algunos más públicos que privados, así es que estén atentos seguramente a Instagram y LinkedIn, donde estamos mucho más activos desde Kipu, y ahí seguramente se van a enterar de todo lo que venimos haciendo. Buenísimo. Ya para estar cerrando, ya estamos llegando a nuestro límite. ¿Qué Sí. oportunidades ves actualmente en el ecosistema peruano que todavía no se están aprovechando al 100%? Creo que el networking, ¿no? Creo que los chicos, o bueno, una observación que fue el año pasado del Perú TV y los extranjeros es que el peruano no sabe hacer networking. Y es correcto, o sea, ya creo que debemos ir a un networking sabiendo quiénes van a ser los speakers, los panelistas, etcétera. Dos, no solamente conversando con las caras conocidas, sino ir a buscar a las caras desconocidas. Y sobre todo si vienen del extranjero aún más, porque así más nos sucede. Y la idea es Mm. poder empezar a articular y generar conexiones. Muchas veces hablamos con un montón de gente y luego no sabemos qué cosa hacer. Entonces por ahí empezamos a hacer pequeñas iniciativas también con algunas conversaciones que ya se vienen gestionando. Entonces eso va a ayudar justamente a que el ecosistema siga creciendo y en seguir empapándonos en muy buenas prácticas además. Buenísimo, Joseph. Y como pregunta final para cerrar, si le pudieras dar un consejo a un Joseph pequeño de hace 10 años que Ujú. estaba iniciando en el ecosistema, ¿qué consejo le darías? Ucha, en el ecosistema. Está bien difícil. Lo que pasa es que creo que he tenido la oportunidad de estar en todas las áreas que se han podido desarrollar, pero creo que me aventuraría a hacer más emprendimientos, ¿no? Aventurarme a lanzarme a hacer más negocios. Creo que ese sería el gran consejo que podría dar hace años. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu participación, Joseph. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo de Sandbox. Recuerden, no hay fórmulas mágicas, solo decisión y acción. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias a todos. Bye. Gracias, cuídense. Chao, chao, chao.